Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar la clase de osteotomías de rodilla. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Las osteotomías de alrededor de la rodilla para corregir alteraciones en las extremidades han sido ampliamente estudiadas. Sin embargo, últimamente en los últimos años han ganado interés en el manejo de las inestabilidades ligamentarias y en la artrosis unicompartimental. Los beneficios de corregir el varo o valgo o incluso el slope de la rodilla sobrepasan los riesgos cuando ésta está bien indicada y se realiza con una técnica adecuada. Históricamente, las osteotomías proximales de la tibia se utilizaban para corregir el varo, mientras que las distales en el fémur se utilizaban para corregir el valgo. En la actualidad se ha enfatizado en la importancia de la alineación de las extremidades inferiores, además de la oblicuidad de la línea articular, lo que influye en todos los planos, tanto coronal, axial y sagital, con implicaciones para las lesiones ligamentarias y procesos condrales. Las osteotomías que modifican el slope tibial han vuelto a ganar interés y están respaldadas por estudios clínicos y biomecánicos. La alineación de las extremidades inferiores se puede describir basada en el eje mecánico y el eje anatómico. El eje mecánico del fémur y de la tibia se definen en relación con el centro de las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. El eje mecánico del fémur se define como una línea trazada desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la rodilla. Y el eje mecánico de la tibia es definido como una línea trazada desde el centro de las espinas tibiales hasta el centro del astrágalo. El ángulo tibiofemoral mecánico, que es este representado con las iniciales MTFA, se define como el ángulo entre el eje mecánico del fémur y de la tibia. El eje mecánico de la extremidad inferior, que también se conoce como la línea de Mikulix o la línea de soporte de peso, que es esta representada con las iniciales WBL, se dibuja conectando el centro de la cabeza femoral hacia el centro del tobillo, que es el ancho medio del astrágalo. El ángulo mecánico del fémur distal lateral es este representado con las iniciales LDFA y de la tibia proximal medial, que es las de acá MPTA. Estas son utilizadas para determinar la contribución del fémur o de la tibia en cuanto a una deformidad en plano coronal. El ángulo mecánico del fémur distal lateral se mide por el ángulo lateral formado entre el ángulo mecánico del fémur y una línea tangencial a los cóndilos distales femorales. El valor normal de este ángulo se reporta como 87 más menos 3. El ángulo mecánico proximal medial de la tibia se mide por el ángulo medial formado entre el eje mecánico de la tibia y una línea tangencial al plato tibial, cuyo valor normal es reportado en 87 con un rango de 85 a 90 grados. El ángulo anatómico tibiofemoral también nos sirve como un parámetro para medir la deformidad coronal y es medido por el ángulo entre el eje anatómico de la tibia y el eje anatómico del fémur. La oblicuidad de la línea articular es definida como la orientación u oblicuidad de la línea articular tibiofemoral en relación con el suelo en radiografías de pie y se mide con el ángulo entre una línea tangencial a los platillos tibiales y una línea al suelo. Otro parámetro que nos ayuda a medir la deformidad coronal relacionado con la oblicuidad de la línea articular es el ángulo de convergencia de la línea articular, el cual se va a medir por el ángulo entre las líneas tangenciales a los cóndilos femorales distales y el platillo tibial, y típicamente es paralelo en rodillas normales con una variación de 0 a 2 grados. Este nos sirve para medir una deformidad intraarticular, ya sea por cierto grado de artrosis o que esté influenciada por alguna laxitud ligamentaria o insuficiencias meniscales. La alineación sagital de la tibia proximal es medida por el ángulo del slope tibial posterior. Para poder tomar este ángulo tenemos que tomar una radiografía lateral de la rodilla o de preferencia de la tibia completa. Tenemos que hacer dos círculos al 5 centímetros y 15 centímetros distales a la línea articular para poder sacar lo que es el eje anatómico de la diáfisis tibial. Vamos a dibujar una línea que intersecte ambos círculos por la mitad y posteriormente vamos a realizar una línea tangencial a esta y así vamos a poder sacar el ángulo del slope tibial para saber si está alterado o no. Para hacer el análisis de la deformidad, vamos a hacer una evaluación de la alineación coronal, sagital y axial del paciente. Para la alineación coronal vamos a evaluarlo típicamente utilizando unas radiografías de alineación de carga completa desde la cadera hasta el tobillo.
Tenemos que medir el eje mecánico del fémur, el eje mecánico de la tibia, establecer los ángulos formados entre estos ejes, al que se denomina ángulo tibiofemoral mecánico, como vimos previamente, y un ángulo de 0 a 3 grados de valgo nos indica que tiene una alineación neutral. Además, para la alineación coronal, debemos de evaluar la alineación sagital de la rodilla, representada por lo que es el slope tibial o la pendiente tibial posterior, utilizando unas radiografías laterales de la tibia proximal o idealmente una radiografía de toda la longitud de la tibia completa, con valores normales que van desde los 6 hasta los 11 grados. Dadas las múltiples consecuencias biomecánicas que tiene la alineación en varo sobre la rodilla, la osteotomía tibial alta valguizante juega un papel importante en el tratamiento de múltiples patologías. Principalmente para los pacientes con alineación en varo, debemos realizar un análisis de la deformidad para determinar la ubicación de la misma. Como la deformidad en varo es más asociada a deformidades tibiales, la osteotomía tibial es la más comúnmente realizada. Las principales indicaciones son osteoartritis del compartimento medial, inestabilidad crónica ligamentaria, alguna deficiencia meniscal y defectos focales del cartílago en el compartimento medial. El objetivo principal de las osteotomías tibiales altas valguizantes es descargar el compartimento medial en el contexto de una deformidad metafisaria principalmente. Al descargar el compartimento medial, el procedimiento de la osteotomía puede reducir el dolor, permitir el regreso al trabajo, a deportes recreativos y estabilizar la articulación, y lo más importante es retrasar el inicio o la progresión de la osteoartrosis. La osteoartrosis aislada del compartimento medial en menores de 60 años que tienen un rango completo de movimiento es la indicación más común para una osteotomía tibial alta valguizante. Sin embargo, las indicaciones quirúrgicas adicionales incluyen una alineación en varo con patologías del compartimento medial, inestabilidad crónica de los ligamentos laterales, fallos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior o un ligamento cruzado anterior de revisión, y en el contexto de un slope tibial posterior excesivo o una deformidad en varo o deformidad combinada, además de inestabilidades del ligamento cruzado posterior o de la esquina posterolateral. Las osteotomías tibiales de apertura tibiales altas valguizantes, a menudo se realizan en el contexto de procedimientos también restaurativos del menisco medial o del cartílago o del compartimento medial. En los casos de preservación articular es muy importante corregir las malalineaciones, incluso las más sutiles, porque esto disminuye el estrés sobre el compartimento que estamos reconstruyendo. Por último, también se han descrito varias contraindicaciones relativas para las osteotomías tibiales altas que producen valgo, lo que incluye al paciente con ya una artrosis patulofemoral o tricompartimental o una artrosis grave del compartimento medial, ya que ya hablando de un grado 4 de Kellgren-Lawrence. De igual manera, si tiene limitados los arcos de movimiento, una contractura en flexión mayor de 10 grados o una artrosis inflamatoria, también está contraindicada al realizar la osteotomía. Al realizar las osteotomías que producen valgo, la deformidad en varo presente debe de corregirse en el sitio de la deformidad, ya sea en la tibia, en el fémur o interarticularmente. Tradicionalmente, como la causa primaria de la deformidad en varo de la rodilla se ha atribuido a la tibia, por lo tanto, se van a hablar de las dos técnicas más ampliamente utilizadas para corregir la mala alineación en varo, como son la osteotomía en cuña abierta medial y la osteotomía en cuña cerrada lateral, perdón. Aunque cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas de manera distinta, ambos métodos han demostrado ser altamente efectivos para aliviar el estrés sobre el compartimento medial al regresar el eje mecánico del miembro inferior. Existen varias ventajas al realizar la técnica de una osteotomía en cuña abierta medial, las cuales incluyen que es un procedimiento generalmente más rápido y más preciso, además de que tenemos la capacidad de preservar un stock óseo proximal a la tuberosidad tibial. Sin embargo, las desventajas incluyen una necesidad de injerto óseo cuando hacemos una corrección mayor. También tenemos que tener en cuenta que al realizar una osteotomía tibial debemos de evaluar la oblicuidad de la línea articular preoperatoria y la planeada postoperatoria. Si una osteotomía de un solo nivel nos resultaría en una oblicuidad de la línea articular mayor a 4 grados,
Debemos de considerar una osteotomía de doble nivel, en la que se realiza una osteotomía por encima y por debajo de la rodilla, esto para no alterar la oblicuidad la oblicuidad de la línea articular. También es fundamental evaluar la discrepancia de las extremidades, ya que la osteotomía tibial alta de apertura puede llegar a aumentar la longitud de la pierna, esto en comparación con la osteotomía de cuña cerrada lateral. Pero esto varía según el grado el grado de corrección necesario. También es importante considerar la posición de la articulación patelofemoral, ya que se ha demostrado que en las osteotomías de apertura medial puede llegarse a reducir la altura de la rótula hasta en un 7% y alterar la inclinación de la misma. Particularmente esto se da cuando son correcciones mayor de 15 grados. Alternativamente, también se puede considerar un corte de osteotomía infratubercular biplanar, ya que este tiene menos probabilidades de interrumpir la relación longitud-tensión del mecanismo extensor. En cuanto a la osteotomía tibial en cuña cerrada lateral, bueno, como sabemos, pues la comodidad y la familiaridad de cada técnica a menudo es un factor decisivo entre decidir si preferimos hacer una osteotomía de apertura o una de cierre. Existen varias ventajas en la de cierre que puede hacer que nos decantemos por esta técnica. La principal ventaja de la osteotomía de la tibia en cuña cerrada lateral es que podemos tener un contacto directamente hueso contra hueso, lo que puede hacer que haya un proceso de curación más rápido y mayor estabilidad. Y de igual forma, como se mencionó anteriormente, no se ha demostrado que la osteotomía tibial en cuña cerrada lateral altere significativamente a la altura o la inclinación de la rótula, por lo que si ya existe una alteración en la articulación patelofemoral o en la discrepancia en cuanto a la longitud de las piernas, podremos utilizar nuestra osteotomía de cierre como principal indicación en estos casos. Sin embargo, también para muchos cirujanos la alteración de la articulación tibio-peroneo proximal y la disección alrededor del nervio peroneo, así como una necesidad de cortes más precisos, hacen que la osteotomía tibial en cuña cerrada sea una opción menos atractiva. En caso de que se tengan que realizar correcciones más grandes con cortes mayores de 10 milímetros, es necesario realizar una osteotomía de la tibia proximal, perdón, del peroné proximal para cerrar la osteotomía. Se debe tener también cuidado de preservar el ligamento colateral lateral cuando se realice la osteotomía del peroné. La osteotomía tibial en cuña cerrada lateral es una opción valiosa especialmente en casos de asimetría significativa en la longitud de las piernas o en casos que hay una alta probabilidad de no unión como en pacientes fumadores. En cuanto a la planeación quirúrgica, utilizamos el método de Miniasi para una osteotomía tibial alta de apertura. En este caso tenemos que dibujar primero la línea A, que es la línea de Mikulicz, que va desde la cabeza femoral hasta el centro del astrágalo, y posteriormente de la misma de la cabeza femoral hacia donde queremos que sea el punto de carga de la tibia, que debe de ser las espinas tibiales. Posteriormente vamos a tomar el punto de bisagra. Este se encuentra lateral a la cabeza del peroné y de ahí vamos a trazar una línea primero hacia la línea B a la altura del tobillo y posteriormente desde el mismo punto de bisagra vamos a trazar otra línea hasta nuestra línea A al nivel del astrágalo. El ángulo que da en la línea C y D es el ángulo que nos va a dar el ángulo que debemos de corregir en nuestra osteotomía de cuña abierta medial. Podemos usar este mismo método para hacer una osteotomía lateral de cierre, pero en vez de utilizar lo que es como referencia la punta de la cabeza del peroné, tenemos que tomar de la línea articular medial 2 centímetros distales hacia la tibia y unos 4 o 6 milímetros de la cortical medial. Y se hacen las mismas mediciones y es el ángulo obtenido es el ángulo que tenemos que corregir. Históricamente se decía que antes se utilizaba lo que era el punto de Fujisawa, el cual se tenía que corregir hasta 62-65%, pero en general
Cuanto mayor sea el grado de la artrosis o una inestabilidad ligamentaria o el valgo de la rodilla, mayor debe ser la corrección. Pero por el contrario, en un procedimiento de trasplante de menisco, una restauración del cartílago con mínima osteoartrosis o un varo leve en la rodilla contralateral, la corrección puede ser un poco menor, puede ser incluso del 50 al 55%. Y tener en cuenta que la espina tibial lateral ha sido utilizada como un punto de referencia óseo simple y reproducible al planificar las osteotomías que producen valgo con el punto de corrección del 55%. En cuanto a si debemos de colocar injerto óseo en las osteotomías de apertura de cuña medial, es una controversia. En un metaanálisis de 25 estudios no mostraron alguna diferencia significativa entre la unión retrasada, la no unión, la pérdida de la corrección entre el injerto óseo halogénico, injertos óseos sintéticos y la ausencia de injerto óseo. Sin embargo, la indicación de otros autores en otro metaanálisis para un injerto de cuña tibial halogénico es cuando hacemos una corrección mayor de 8 milímetros, ya que se cree que esto mejora la homeostasis y potencialmente la unión de la osteotomía y los resultados. De igual manera, en pacientes con alto grado de no cicatrizar o de no consolidar, como es en fumadores o pacientes con enfermedades metabólicas. Las fracturas de la bisagra son una complicación conocida y muy temida en las osteotomías tibiales en las cuñas mediales, pero se pueden tomar ciertas medidas para poder mitigar el riesgo. En primer lugar, en caso de hacer nuestra osteotomía, tenemos que asegurar que el corte de la osteotomía se detenga de 5 a 10 milímetros antes del margen lateral, a la altura del, a la altura del tercio superior de la articulación tibio-peronea, lo que esto nos ayuda a disminuir la tasa y la gravedad de las fracturas. También si ponemos un clavillo Kirchner justo medial y paralelo a la cortical tibial lateral, que es este que está aquí representado, este ha demostrado que aumenta la carga máxima hasta el momento de la fractura en un 880%, lo cual es demasiado porcentaje que nos protege contra una fractura. Las fracturas de la bisagra son más probables en correcciones más grandes, cuando se hacen más de 11 milímetros, y dado que muchas de estas fracturas pueden ocurrir cuando es que se abre el espacio de la osteotomía, especialmente en las correcciones grandes, como mencioné previamente, el espacio de la osteotomía debe de abrirse muy lentamente durante la cirugía y usando osteotomos apilados. Se sugiere que se vaya poniendo un osteotomo y luego otro arriba del osteotomo para poder ir haciendo nuestra apertura muy lentamente y así disminuir el riesgo de fractura, o también utilizar un dispositivo de apertura especial para las osteotomías. En cuanto a resultados, se ha visto que hay una mejora significativa en los puntajes de actividad del ISOMI-TECNET y que tiene una viabilidad a largo plazo muy destacable, con una tasa de supervivencia a 10 años del 90 al 97%. Sin embargo, en estudios más recientes se ha visto que aquellos pacientes que se sometieron a una osteotomía de cierre lateral, a los 6 años, el 22% tuvieron una conversión a una artroplastia total de rodilla, en comparación al 8% de los que fueron sometidos a una osteotomía de apertura medial. En cuanto al retorno al trabajo y funcionabilidad, se ve que no hay una diferencia significativa entre las dos técnicas. Lo que sí es importante mencionar es que en cuanto al retorno al deporte, un 87% de los pacientes regresaron a la práctica deportiva y de este 87%, un 78% a su mismo nivel. Sin embargo, esto es en población general, por lo que por lo que hace falta una investigación más a fondo en pacientes de competencia LEAD para ver si ellos son candidatos o no para una osteotomía de apertura o de cierre. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de esta clase y la siguiente semana continuaremos con la segunda parte. En caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Muchas gracias por su atención.